Hare Krishna con todos, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das. Para los que tal vez escuchen la lectura, si estás haciendo una lectura del Bhagavad Gita, tal como es, traducido por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Estoy haciendo este servicio por instrucción de mi querido amigo y muy elevado devoto Prabhu Vicharu Das. Estamos en el capítulo 2, texto 24. La lectura es con todo y significados. Om Namo Bhagavate Achedio Ayam Adagyo Ayam Akledio Asocia Evacha Nitya Sarvagatas Tanur Achalo Ayam Sanatanaha. Esta alma individual es irrompible e insoluble y no se le puede quemar ni secar. El alma está en todas partes y es sempiterna, inmutable, inmóvil y eternamente la misma. Significado: todas estas cualidades del alma atómica demuestran de modo categórico que el alma individual es eternamente una partícula atómica del todo espiritual y que eternamente sigue siendo el mismo átomo, sin ningún cambio. La teoría del monismo es muy difícil de aplicar en este caso, porque jamás se espera que el alma individual se vuelva con el todo una sola cosa homogénea. Después de liberarse de la contaminación material, puede que el alma atómica prefiera permanecer como una chispa espiritual de los refulgentes rayos de la Suprema Personalidad de Dios. Pero las almas inteligentes entran en los planetas espirituales para asociarse con la Suprema Personalidad de Dios. La palabra Sarvagata significa omnipresente. Es significativa esta palabra, porque no hay ninguna duda de que las entidades vivientes se encuentran por todas partes de la creación de Dios. Ellas viven en la tierra, en el agua, en el aire, dentro de la tierra e incluso dentro del fuego. La creencia de que el fuego las aniquila no es admisible, porque aquí se afirma claramente que el fuego no puede quemar al alma. Por consiguiente, no hay duda alguna de que también en el planeta Sol hay entidades vivientes con cuerpos adecuados para vivir allí. Si el globo solar está deshabitado, entonces la palabra Sarvagataha, viviendo en todas partes, carecería de sentido. Texto número 25. Se dice que el alma es invisible, inconcebible e inmutable. Sabiendo esto, no debes afligirte por el cuerpo. Esto le dijo Krishna a Arjuna. Entonces viene el significado. Como se dijo anteriormente, la magnitud del alma es tan pequeña para nuestros cálculos materiales que no se le puede ver ni siquiera con el microscopio más potente que existe. Por lo tanto, es invisible. En lo que respecta a la existencia del alma, nadie puede establecerla de un modo experimental, más allá de la prueba que da el Shruti o la sabiduría védica. Tenemos que aceptar esta verdad porque no hay ninguna otra fuente que sirva para entender la existencia del alma. Si bien dicha existencia es un hecho para la percepción, hay muchas cosas que tienen que aceptar exclusivamente sobre la base de una autoridad superior. Nadie puede negar la existencia de su padre, pues esta señala la madre, que en este caso es la autoridad. Con excepción de la autoridad de la madre, no existe ninguna otra manera de llegar a conocer la identidad del padre. Asimismo, no hay ninguna otra fuente para entender el alma. Aparte del estudio de los Vedas, en otras palabras, el alma es inconcebible a través del conocimiento experimental humano. El cuerpo, en el alma no hay ningún cambio, siendo inmutable, eternamente el alma permanece como un ente atómico en comparación con la infinita alma suprema. El alma suprema es infinita y el alma atómica es infinitesimal. En consecuencia, el alma infinitesimal, siendo inmutable, nunca puede volverse igual al alma infinita, es decir, a la Suprema Personalidad de Dios.
Este concepto se repite en los Vedas de diferentes maneras, tan solo para confirmar la estabilidad de la concepción del alma. La repetición de algo es necesaria para que lo entienda el asunto perfectamente sin ningún error. Texto número 26. Sin embargo, si crees que el alma o el conjunto de las señales de vida nace siempre y muere para siempre, aún así no tienes por qué lamentarte, o tú el de los poderosos brazos. Aquí le sigue hablando el señor Krishna a Arjuna. Significado: siempre existe una clase de filósofos muy semejantes a los budistas que no creen en la existencia separada del alma más allá del cuerpo. Cuando el señor Krishna habló el Bhagavad Gita, parece ser que esa clase de filósofos ya existía y se los conocía como los Lokayatikas o Vaibhashikas. Estos filósofos sostenían que las señales de la vida aparecen cuando las combinaciones materiales alcanzan cierta condición de madurez. El científico material moderno y los filósofos materialistas también son de la misma opinión. Según ellos, el cuerpo es una combinación de elementos físicos y en determinada etapa las señales de vida se desarrollan por la interacción de los elementos químicos y físicos. La ciencia de la antropología se basa en esta filosofía. En la actualidad, muchas pseudo religiones que ahora se están poniendo de moda en todos los Estados Unidos también se adhieren a esta filosofía, como lo están haciendo las sectas budistas, nihilistas y no devocionales. Incluso si Arjuna no creía, incluso si Arjuna no creía en la existencia del alma, como se indica en la filosofía Vaibhashika, aún así no había causa alguna de lamentación. Nadie lamenta la pérdida de una cierta masa de sustancias químicas y por ello deja de desempeñar su deber prescrito. Por otra parte, en la ciencia moderna y en la guerra científica se desperdician muchas toneladas de sustancias químicas para vencer al enemigo. De acuerdo con la filosofía Vaibhashika, la supuesta alma o atma desaparece con el deterioro del cuerpo, de modo que, sea cual fuera el caso, ya sea que Arjuna aceptara la conclusión védica de que existe un alma atómica o que no creyera en la existencia del alma, no tenía por qué lamentarse, según esta teoría, puesto que hay muchísimas entidades vivientes que se generan de la materia a cada momento y muchísimas de ellas que son aniquiladas a cada momento. No hay por qué afligirse por semejante incidente. Si el alma no iba a volver a nacer, no había motivo de que Arjuna temiera ser afectado por reacciones pecaminosas a causa de matar a su abuelo y a su maestro. Pero al mismo tiempo, Krishna se dirigió a Arjuna sarcásticamente y lo llamó Mahabhajo, el de los poderosos brazos, porque al menos él no aceptaba la teoría de los Vaibhashikas, lo cual deja a un lado la sabiduría védica. Arjuna, como kshatriya que era, pertenecía a la cultura védica y le correspondía seguir los principios de ella. Texto número 27. Aquel que ha nacido es seguro que va a morir, y después de morir es seguro que uno volverá a nacer. Por consiguiente, en el ineludible desempeño de tu deber no debes lamentarte. Aquí le sigue hablando Krishna a Arjuna. Significado: uno tiene que nacer de acuerdo con las actividades que ha realizado en la vida, y después de terminar un periodo de actividades se tiene que morir para volver a nacer y comenzar el siguiente periodo. De ese modo gira el ciclo del nacimiento y la muerte, fase tras fase, sin liberación. Este ciclo de nacimiento y la muerte no respalda, sin embargo, el asesinato, la matanza de animales y la guerra innecesaria, pero al mismo tiempo la violencia y la guerra son factores inevitables en la sociedad humana para mantener la ley y el orden. La batalla de Kurukshetra, que ocurría por la voluntad del Supremo, era un evento inevitable,
y es deber de un kshatriya pelear para la causa justa. Bueno, para los que no saben, kshatriya significa guerrero. Eso es lo que es un kshatriya, el guerrero. Entonces el deber de un guerrero es luchar. ¿Por qué? Seguimos con la lectura. ¿Ya? La batalla de Kurukshetra que ocurría por la voluntad del Supremo era un evento inevitable. Y el deber de un con su deber legítimo. Él no merecía tener que romper la ley y con ello quedar sometido a las reacciones de los actos pecaminosos a los que tanto les temía. Por el hecho de eludir el cumplimiento de su deber genuino, no sería capaz de impedir la muerte de sus parientes y se vería degradado por haber seleccionado un modo de actuar equivocado. Texto número 28. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, manifiestos en el interín y de nuevo no manifiestos cuando son aniquilados. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? Sigue hablándole Krishna a Arjuna. Significado: aceptando que hay dos clases de filósofos, unos que creen la existencia del alma y otros que no creen en ella. En ninguno de los dos casos hay motivo de lamentación. A los que no creen en la existencia del alma, los seguidores de la sabiduría védica los llaman ateos. Sin embargo, si por el solo hecho de argumentar aceptamos la teoría atea, aún así no hay motivo de lamentación. Aparte de la existencia separada del alma, los elementos materiales permanecen en un estado no manifiesto antes de la creación. De ese estado sutil de no manifestación surge la manifestación, tal como el éter se genera del aire se genera el fuego, del fuego se genera el agua y del agua se manifiesta la tierra. De la tierra se generan muchas variedades de manifestaciones. Tomemos por ejemplo un gran rascacielos que se manifiesta a partir de la tierra. Cuando se derrumba, la manifestación pasa de nuevo al estado no manifiesto. Pero en el transcurso del tiempo las cosas se manifiestan y dejan de manifestarse. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué razón hay para lamentarse, ya sea en la etapa de manifestación o en la de no manifestación? De una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden. Tanto al principio como al final, todos los elementos permanecen no manifestados. Y únicamente se manifiestan en el intermedio, lo cual no crea ninguna diferencia material verdadera. Y si aceptamos la conclusión védica tal como se expone en el Bhagavad Gita, es decir, que estos cuerpos materiales van a perecer a su debido tiempo, antavanta ime deja, pero que el alma es eterna, nityas yokata ha saririnaha. Entonces debemos recordar siempre que el cuerpo es como un traje. Así que, ¿por qué lamentarse por el cambio de un traje? El cuerpo material no tiene existencia real en relación con el alma eterna. Es algo así como un sueño. En un sueño puede que uno crea que está volando por el cielo, crea que es un rey y que está sentado en una cuadriga. Pero cuando se despierta puede ver que ni está en el cielo ni está sentado en una cuadriga. La sabiduría védica fomenta el cultivo de la autorrealización sobre la base de la no existencia del cuerpo material. Por consiguiente, ya sea que uno crea la existencia del alma o no cree en ella, en cualquiera de los dos casos no hay razón para lamentarse por la pérdida del cuerpo. Bueno, agradeciéndoles por su atención y por regalarme un poquito de su pequeño tiempo. Aquí termina la parte número 6 del capítulo 2 de la lectura del Bhagavad Gita, tal como es titulada Resumen del contenido del Gita. Continuamos más tarde con la parte número 7 con el texto número 29. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.